Estimados colegas, buenas noches. Bienvenidos a una edición más de la serie de microconferencias del Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú. En esta oportunidad tenemos el honor de compartir este espacio con nuestro colega Pablo Gómez Jareca, quien nos va a disertar sobre los sitios arqueológicos desde la mirada de los arqueólogos y las arqueólogas. El colega Pablo Gómez Jareca es magíster en gerencia social, con mención en gerencia de la participación comunitaria por la Pontificia Universidad Católica del Perú, licenciado en arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudiante de economía y gestión ambiental en la Universidad UARM, y durante varios años ha formado parte de los equipos del Ministerio de Cultura para identificar y registrar monumentos arqueológicos prehispánicos en distintas partes del país. Además, se ha desempeñado como supervisor en proyectos de intervención arqueológica y actualmente realiza estudios para la valoración económica de recursos culturales, con énfasis en la gestión territorial y sistemas de información geográfica. Damos la bienvenida a nuestro colega Pablo Gómez. Adelante, Pablo, con la exposición, por favor. ¿Qué tal, Hammer? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Primero que nada, agradecerte por la invitación, agradecer también a tu equipo con el que he estado coordinando y también, bueno, agradecer a los colegas que están conectados, ¿no? Bien, voy a compartir la pantalla para poder empezar. ¿Me confirmas, por favor, si pueden verla? Ya te aviso. Perfecto. Sí, se ve. Se ve. Listo. Bien, empezaremos entonces. El título de esta pequeña presentación se titula Los sitios arqueológicos desde la mirada de los arqueólogos y de las arqueólogas, ¿no? En realidad, bueno, como ya me presentaste, mi nombre es Pablo Gómez, soy magíster en Gerencia Social por la Católica, licenciado en Arqueología por San Marcos y estudiante de Economía y Gestión Ambiental por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Les comentaba que el título en realidad era un poco más largo, y en realidad era 206 arqueólogos opinan, encuestas sobre las percepciones y opiniones acerca de los monumentos arqueológicos prehispánicos, su función en la sociedad actual, su gestión y los supuestos de privatización y concesión de algunos servicios, y que es básicamente un estudio de estadística descriptiva. Ahora, acá quiero decir que cuando digo arqueólogos me estoy refiriendo tanto al género masculino y al género femenino, sino que para no recargar a cada momento arqueólogos y arqueólogas, voy a englobarlos solo en arqueólogos. Bien, hablemos un poco de la percepción alrededor de los monumentos arqueológicos prehispánicos. Cuando hablamos de percepción, estamos hablando que esta tiene dos dimensiones, ¿no? Una psicológica y una social. Es psicológica, en tanto las personas perciben a través de los sentidos lo que sucede a su alrededor y se van formando una idea, ¿no? Siendo un proceso cognitivo que lo lleva a actuar de cierta manera. Ahora, es social en el sentido de que las personas interactuamos y socializamos haciéndonos una idea de grupo, lo cual puede variar por nuestros intereses y por nuestras motivaciones. Cuando hablamos de percepción sobre sitios arqueológicos, eso quiere decir que durante nuestro proceso de aprendizaje en la carrera, formamos nuestra propia realidad y le damos significado, un orden y prioridades al universo que nos rodea, ¿no? Algunas personas denominan eso un poco la cosmovisión, ¿no? Entre esto, nos hemos hecho una imagen o idea de lo que es un monumento arqueológico y las acciones o actividades que deben girar alrededor de este, además de la función y la utilidad que deben cumplir en la sociedad. En nuestro desempeño profesional, tenemos distintas maneras en las cuales interpretamos y reconstruimos las sociedades del pasado, ¿no? Esto lo podemos hacer bajo una escuela de pensamiento, con una orientación epistemológica, o con la finalidad de que nuestros hallazgos o investigaciones sean conocidas. Pero cuando nos alejamos un poco de nuestro campo profesional en el cual hemos sido formados, las cosas se pueden complicar, ¿no? Especialmente cuando nos internamos en un campo como el administrativo o el de gestión, donde son más operativos, ¿no? Son más de conseguir resultados y no tanto van por la investigación pura científica que nosotros realizamos. Entonces,
teniendo un poco este marco teórico, podemos hablar de percepciones o opiniones compartidas por los arqueólogos respecto a la utilidad de los monumentos en la sociedad actual. ¿Y esto por qué es importante? Porque esto nos va a permitir también crear discursos que sean uniformes y en la cual puedan ser transmitidos, ¿no? Yo, y al igual que muchos de ustedes, colegas, seguro hemos ido a campo, hemos conversado con autoridades locales, con ingenieros, con pobladores, y siempre hay, digamos, esta idea en algunos que dicen, no, ese monumento no es monumento, mis abuelos han construido eso, aquí no hay nada, ¿no? Pero también hay otros que dicen, no, licenciado, acá hay es un gran sitio, nosotros lo queremos poner en valor y todo esto, ¿no? Entonces hay, digamos, miradas y percepciones que podríamos ser compartidas. Ahora, viendo un poco los antecedentes cuando realizaba este trabajo, el primer estudio que tomó en cuenta la opinión de los arqueólogos es el de Lucho Bonavía y Ramiro Matos en 1992, quienes realizaron una investigación sobre la enseñanza de la arqueología en el Perú a fin de poder evaluar la posibilidad de crear un programa de posgrado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es así, teniendo un poco estos antecedentes, que nos planteamos cuatro objetivos de investigación, y el primero era qué función deben cumplir los monumentos arqueológicos en la sociedad actual, incluyendo cómo los arqueólogos creen que perciben otros actores a estos sitios. Después, cómo debería ser la gestión de los monumentos y el rol del arqueólogo en este campo. Y después dos últimas, la número 3 y número 4, que estuvieron muy ligados al hecho del decreto legislativo 1198, y que tiene que ver un poco con este supuesto de privatización de los monumentos y la posibilidad de dar en concesión alguno de los servicios, ¿no? Esto lo vamos a ver un poco más a detalle. La metodología que usé es básicamente un trabajo estadístico descriptivo, ¿no? ¿Y por qué es esto? Porque nos permite recolectar datos de la realidad, hacer observaciones, dar explicaciones, hacer correlaciones e inferencias. Mi característica de estudio, mi población objetivo eran todos los arqueólogos profesionales que laboran en el país. Mi población muestreada era arqueólogos titulados en universidades peruanas. La técnica de muestreo es no probabilístico, eso lo voy a explicar también. En un primer inicio era probabilístico, pero lo tuve que modificar. La técnica de muestreo es muestreo por cuotas. Y en cuanto a las características del recojo de datos y de procesamiento, fue básicamente por un formulario virtual tipo encuesta, el Google Forms, que es uno que se usa mucho actualmente por la misma situación en la que nos encontramos. Las preguntas eran de una opción y de opción múltiple. La fecha de aplicación fue entre enero y febrero del 2019 y el procesamiento de datos es con el software Stata, ¿no? Un software estadístico. El formulario, como pueden ver, es el formulario que muchos de ustedes ayudaron a llenar. Ahí están las respuestas, 206 respuestas. Y ahora veamos un poco el tamaño de la muestra. En el año 92, les comentaba este estudio Bonavía, el Perú contaba con 55 arqueólogos titulados. Éramos 10 de San Marcos, 33 en la Universidad Nacional de Trujillo. La Católica no contaba con ningún titulado para ese año. La Universidad Católica de Santa María de Arequipa contaba con 8 titulados, la Nacional San Cristóbal de Huamanga tenía 2 y la Nacional San Antonio Val de Cusco tenía 2. Esto es en el año 1992. Pero de ahí vino la consulta. ¿Cuántos arqueólogos titulados somos en la actualidad? Una primera dificultad que tuvimos era de dónde sacamos la información, ¿no? Una opción que manejábamos era sacarla del Registro Nacional de Arqueólogos, pero como eran datos de teléfonos y correos, iba a ser bastante complicado obtener esa información bastante dedicada a esto. Y después era la relación que manejaba el mismo COARPE, ¿no? Que también, bueno, pude acceder a su página web y todo esto, pero también entendía que hay un grupo de colegas que no está colegiado. Entonces hicimos la consulta a la SUNEDO, ¿no? La SUNEDO, que es la entidad del Estado que maneja los títulos profesionales, y consultamos en noviembre, diciembre del 2018 esto, ¿no? La cantidad de arqueólogos titulados que hay en el país. SUNEDO nos responde en 2019, en enero, justo antes de la aplicación de la encuesta, y nos dice que en San Marcos hay 244 titulados, Villarreal 88, la Universidad Nacional de Trujillo 746, la Pontificia Universidad Católica del Perú 128, la Católica Santa María 110, la San Luis Gonzaga de Ica 55, la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga 124,
la San Antonio Abad 422 y la Santiago Antunes de Mayola de Ancash 37 arqueólogos titulados, ¿no? En total habían 2.354 arqueólogos titulados. Pero acá también viene una observación, ¿no? Cuando me dieron SUNEDU me dio esta información, yo consulté con algunos colegas de la Católica Santa María y me dijeron que ellos no eran tantos, que no eran 110, que a lo mucho llegaban a 80, ¿no? Igual también con los colegas de Huamanga, ¿no? Ellos me decían que no eran 124 y que probablemente eran mucho más, ¿no? Lo cual, digamos, también queda un reto en saber con exactitud esta cifra. Bien, pero en el año ya 2020, no lo dije, que no están entrando en esta contabilidad los de la Universidad Pedro Ruiz Gallo ni la de Torillo Rodríguez de Mendoza, la primera en La Lambayeque y la otra en Amazonas, porque para la fecha en la que hice la consulta no contaban con arqueólogos titulados, ¿no? Sin embargo, ahora tenemos muchas más universidades que ofrecen la carrera y tenemos mucho mayor cantidad de estudiantes también. Bien, con esa información, nosotros nos propusimos un nivel de confianza de 95% con un margen de error de 7%, ¿no? Entonces, para esa cifra era necesario encuestar a 181 arqueólogos, ¿no? Lo cual era, digamos, una primera muestra probabilística, ¿no? Sin embargo, al no tener digamos, esta base de datos que permitiera esa opción, descartamos eso y nos quedamos con una muestra no probabilística. Sin embargo, si nos quedamos con lo que serían las cuotas representativas para cada universidad, aplicamos una pequeña fórmula en las cuales era lo mínimo necesario que necesitaba encuestar por cada universidad. En San Marcos necesitaba encuestar mínimo 50, logramos encuestar 65. Villarreal necesitaba encuestar 7, logramos 9. En la UNT necesitábamos 57, logramos 64. La Católica 10, logramos los 10. Católica Santa María 8, logramos entrevistar 9. San Luis Gonzaga 4, logramos 5. En la Universidad de Huamanga 10, logramos 13. En Cusco necesitamos 32 y logramos 23. Ahí fue la única universidad que sí no logramos conseguir el mínimo requerido, pero cuando vemos los resultados vamos a ver que eso tampoco era, digamos, una gran diferencia, ¿no? En la Santiago Antunes de Mayolo necesitábamos 3, logramos conseguir a 8. Le agradezco mucho a un colega que nos ayudó. Y en total tenemos 206 arqueólogos encuestados. Ahora, hablemos un poco de las generalidades de la muestra. La edad promedio de los titulados encuestados es de 38 años, ¿no? San Marcos 41, Villarreal 36, la UNT 36, la PUC 40, Católica Santa María de Arequipa 51, la UNICA 34, la UNCH 36 y la UNSAC 35, ¿no? Y la UNASAM 28. Ahora, acá hay un dato curioso, ¿no? Tanto la Católica Santa María, que es, digamos, que ya cerró la escuela, entonces coinciden que los licenciados tienen mayor cantidad de años, ¿no? 51 en promedio, ¿no? El caso también es la de la UNASAM, ¿no? Que es la que tenía reciente promociones y su promedio de edad es 28. Otra generalidad de la muestra es el lugar de nacimiento. La mayoría de arqueólogos entrevistados son de Lima, 74. Tenemos de La Libertad 42, Cusco 21, Ayacucho 11, Ancash 10. Tenemos también de Cajamarca 8. Entonces tenemos también, creo, una diversidad de arqueólogos de diferentes partes del país. Lo de Lima también se puede explicar un poco porque es la universidad que tiene es la región que tiene 3 universidades que ofrecen la especialidad, ¿no? Años de experiencia. El promedio de años de experiencia de las personas encuestadas es de 12 años, bueno, 13 podríamos decir, y quienes tienen mayor experiencia en este campo serían los de la Católica Santa María, también por la misma hecho de que su escuela cerró y que no hay mayores promociones. Pero en promedio San Marcos tiene 16, la Villarreal 10, la UNET 10, la PUC 15, la UNICA 10, la UNCH 10 y la UNSAC 10, ¿no? Y la UNASAM 3 años, ¿no? Que coincide también con el hecho de que son promociones recientes, ¿no? Pero en línea general esos son los años de experiencia de las personas que fueron entrevistadas. En cuanto al género, tenemos 95 personas del género femenino y 110 del género masculino, ¿no? Ese es en cuanto al género de la muestra.
Al sector laboral tenemos 91 arqueólogos del sector público, 54 del sector privado y 46 del sector independiente, ¿no? Ahí tenemos también una pequeña muestra que trabaja en docencia universitaria y otra que son arqueólogos titulados pero que no laboran en el campo de arqueología. También consultamos si habían laborado en proyectos de puesta en valor. 158 arqueólogos dijeron que sí habían laborado en puesta en valor, lo que representa el 76.7%, y 48 dijeron que no habían laborado, lo cual representa el 23.3%. Después consultamos si se habían especializado en temas de gestión, y 131 dijeron que sí, 135 dijeron que sí se habían especializado, lo cual representa 65.5%, y 71 dijeron que no se habían especializado en temas de gestión, ¿no? Que eso representa el 34.5%. Ahora, ¿en qué temas de gestión se especializan? La mayoría de arqueólogos, de esos 135 que dijeron que sí, la mayoría se ha especializado en temas de gestión cultural. Un porcentaje menor, que son aproximadamente entre 92 y 93, un porcentaje menor se ha especializado en gestión pública y otros en gestión de proyecto, ¿no? En menor medida se han especializado en temas de gestión de riesgos, gestión de proyectos turísticos, gestión social y también gestión del patrimonio arqueológico. Y en otros temas hay respuestas ligadas básicamente a estudios de impacto ambiental, de gestión del territorio, planificación territorial. Bien, entonces ya tenemos un poco las generalidades de la muestra, ¿no? Eso, digamos, podríamos denominar como lo que nuestras variables X, ¿no? Bien, vayamos un poco entonces a los resultados. La función de los monumentos arqueológicos en la sociedad actual. Ahí los amigos del sur de Puno pueden reconocer ese sitio inca, bastante muy querido. ¿Qué función deben cumplir los monumentos arqueológicos en la sociedad actual? ¿No? Esta fue una opción de respuesta múltiple en donde los arqueólogos podrían marcar más de una opción, ¿no? La mayoría dijo que los sitios arqueológicos son recursos sociales y económicos para el desarrollo del país. Después dijeron, otra opción que marcaron era que eran relacionados a la identidad nacional. Después dijeron que era para conocer nuestro pasado y generar conocimiento científico. Y también que eran espacios públicos para la interacción social y disfrute de la población. Y en menor medida consideraron que los sitios arqueológicos eran atractivos turísticos. Pero cuando lo consultamos, ¿qué percepción crees que tiene el Estado en relación a los sitios arqueológicos? Esto es de acuerdo a los arqueólogos encuestados. Acá, a diferencia de la pregunta anterior, solo podían marcar una opción, ¿no? Porque era un poco comisionar que escogieran una. Entonces, la mayoría piensa que el Estado percibe a los sitios arqueológicos como un estorbo para el progreso, ¿no? Estamos hablando ahí de un 37.86%, ¿no? Y después creen que el Estado percibe a los monumentos como atractivos turísticos, esto estamos hablando del 31%. Y en menor medida consideran que el Estado ve a los sitios como recursos para ayudar al progreso, un 12%, y como base para el discurso de identidad nacional, un 13%, ¿no? Y ya un poco y en menor medida los que creen que el Estado ve a los monumentos como un espacio público, ¿no? Que es un 1.9%, ¿no? Cuando les consultamos a los arqueólogos, oye, ¿cómo consideras que la sociedad ve a los monumentos, ¿no? ¿Cómo crees que la sociedad percibe, ¿no? La mayoría considera que la sociedad no ve mucha utilidad de los monumentos arqueológicos. Estamos hablando ahí de un 37% de colegas que piensan esto. Un 30% considera que la sociedad percibe a los monumentos como atractivos turísticos. Un 17% percibe que la sociedad creen que la sociedad ve a los monumentos como un estorbo. Un 7.7% como recursos que pueden ayudar al progreso. Y solo 3% considera que los ven como espacios públicos para el disfrute de la población. Y finalmente, ¿cómo creen que la empresa privada ve los monumentos? Acá sí, digamos, la mayoría considera que la empresa privada ve a los monumentos como un estorbo, que es el 80%, y que una menor proporción ve a los sitios como atractivos turísticos. Acá y como me hizo notar un colega, es cierto que eso también depende de la empresa, ¿no? Ya que eso
esto va a depender mucho del rubro en el cual la empresa trabaja, ¿no? Entonces, digamos, esta fue la primera parte de la encuesta que nos marca un poco cómo perciben los arqueólogos, tanto ellos a los sitios como también creen que otros actores lo ven. Después, en el segundo bloque, nos metemos un poco al hecho de la gestión de los monumentos, ¿no? ¿Cómo debería ser un poco la gestión de estos sitios? Preguntamos si consideraba que debe haber una especialidad de gestión dentro de la carrera, ¿no? 170 arqueólogos, perdón, 196 indicaron que sí, mientras que solamente 10 indicaron que no, ¿no? Que eso representa un 4.8%. Ahora, deben ser los arqueólogos quienes gestionan los monumentos. 170 arqueólogos indicaron que sí, lo que representa 82%, y 36 indicaron que no, que representa el 17%, ¿no? Acá, como me hizo notar una colega, hubiese sido bastante interesante saber los motivos, ¿no? Pero bueno, ya cuando me hicieron esa observación ya había lanzado la encuesta, ¿no? Bien, en cuanto al nivel de participación, 128 colegas consideran que la participación en la gestión de los monumentos por parte de los arqueólogos debe ser muy alta. 55 consideran que debe ser alta, lo que representa el 26%, y 22 consideran que debe ser media, ¿no? Que representa un 10%, ¿no? Y solo un colega dijo que era muy baja, que los arqueólogos no deberíamos tener participación en la gestión de los monumentos. Acá hice otra pregunta, que era de los 13.000 monumentos que han sido declarados Patrimonio Cultural de la Nación, ¿cuántos deberían ser puestos en valor? O sea, de ese universo de 13.000, ¿cuántos deberían ser puestos en valor, ¿no? 46% me indica que debería ser 6.500 sitios arqueológicos los que deberían ser puestos en valor, ¿no? Una cifra bastante alta, ¿no? 5% indicaron que eran 5.200, 10% indicaron que eran 3.900, 12% indicaron que eran 2.600, 11% 1.300, 8% indicaron que eran 650 y 4% indicaron que eran 130 sitios arqueológicos, ¿no? Ahora, esta cifra puede variar porque, bueno, recientemente conocemos que hay más de 26.000 de acuerdo a la política nacional, ¿no? Bien, ahora, en cuanto a la gestión, ¿quién debería estar a cargo de la gestión de los monumentos? La mayoría de arqueólogos coinciden que debería ser el Ministerio de Cultura quien debería estar a cargo de la gestión, pero también es importante acá la presencia de lo que sería el gobierno local, las asociaciones públicas privadas y la población local, ¿no? En menor medida consideran que debe ser la comunidad nativa, la empresa privada y otras instituciones del Estado, ¿no? Acá también colocaron dos respuestas que yo no las había considerado como alternativa, que son las universidades y los patronatos, ¿no? Sin embargo, también han sido considerados. Ahora, instituciones que apoyan la gestión de los monumentos. La mayoría coincide también en que es el Plan COPESCO Nacional, una de las instituciones que apoyan la gestión. En menor medida, este sería el MINCETUR, el gobierno regional y la empresa privada, y los gobiernos locales, ¿no? Y después, no tanto, sería la población local, algunas ONGs, las embajadas, universidades y también el Ministerio de Cultura. En cuanto al financiamiento que debería tener la fuente de financiamiento para la gestión de los monumentos, un poco más de la mitad de los arqueólogos encuestados, estamos hablando de más de 100, considera que el financiamiento debe salir de las asociaciones público-privadas, un 41% considera que debe ser el Estado, de donde salga el presupuesto, y 5% considera que debe ser de la empresa privada. Ahora, en cuanto al principal aliado para la gestión de los monumentos, también resalta aquí que muchos contestaron a la población local y al gobierno local, ¿no? Son, digamos, los principales aliados, ¿no? En menor medida sería lo que serían las empresas, otras instituciones del Estado, la comunidad nativa y los gobiernos regionales. Y en menor medida sería la cooperación internacional y lo que serían las ONGs. Y en cuanto a la mayor dificultad, que era esta sí la puse para que solamente puedan elegir una opción, la mayor dificultad que los arqueólogos ven en la gestión de los monumentos es la falta de voluntad política. Estamos hablando ahí de
casi del 30% que ven en esto una de las mayores dificultades, ¿no? Después está la poca comprensión del valor de los monumentos, que también tiene un 21%, la falta de presupuesto, que es un 17%, un poco el desinterés, que es el 14%, y también tenemos como dificultades la normativa y el centralismo, ¿no? Bien, esa sería la segunda parte, y de ahí entramos, digamos, a la tercera, que sería este supuesto de privatización, ¿no? Ahora, ¿por qué es esta pregunta, no? Cuando se aprobó este decreto legislativo del 1198, muchos dijeron que era una privatización disfrazada. Hubieron varios comentarios en las redes, muchos dijeron no, que es, cómo era posible y todo esto. Sin embargo, también había personas que decían, bueno, sería bueno que se considere esta opción porque lo veían como una alternativa para la gestión de los monumentos, ¿no? Entonces, es un tema bastante sensible, delicado. Es más, algunos pensaron que la encuesta estaba orientada a fundamentar ese tipo de propuesta, pero no, lo descartamos. Y antes de hacerle la pregunta, para que no haya malentendido, le pusimos el concepto de privatización, ¿no? Es decir, esto significa otorgarle titularidad y derechos a una empresa privada sobre un determinado bien. Entonces, con esa aclaración al inicio, hicimos la pregunta. Así que preguntamos, ante el supuesto de que los monumentos arqueológicos pudieran ser privatizados, 140 colegas dijeron que están en desacuerdo, que eso no podría darse, ¿no? Sin embargo, hay 66 colegas que sí dijeron que estarían de acuerdo, que representa el 32%. Le preguntamos, ahora, cuando esto lo vemos por universidad, un poco si regresamos al anterior, estamos hablando que 2 de cada 3 estarían en desacuerdo con esta opción, ¿no? Cuando lo vemos por universidad, también se refleja un poco esta cifra macro, ¿no? Dos de cada 3 están en desacuerdo, lo cual coincide con cada universidad, ¿no? Como ustedes se pueden fijar en la diapositiva, tanto en San Marcos, Villarreal, la Universidad de Trujillo, la Católica, la Santa María, salvo la única, donde la mayoría estaría de acuerdo, se mantiene, digamos, este margen de 2/3 en desacuerdo. Cuando lo vemos por género, también se mantiene este margen de 2/3. La mayoría, tanto del género femenino como del género masculino, están en desacuerdo. Lo cual, digamos, mantiene cierta coherencia, ¿no? Ahora, entre las razones por las cuales están en desacuerdo, la mayoría coincide que son un bien público, que sería vender y comercializar nuestra identidad, que solamente se protegerían algunos monumentos, también consideran que ya no se podría acceder, que sería elitista, y en menor medida consideran aquellos que dicen que serían mal gestionados, ¿no? En la respuesta de otros, personas que no marcaron, pero marcaron la respuesta a otro y llenaron, decía, sería vender y comercializar nuestro patrimonio e identidad, necesariamente el Estado tiene que estar presente en la gestión de los monumentos, y que la mejor manera de generar conciencia de la importancia es hacer que el mismo pueblo sea quienes velen por él. Otro motivo es que se desnaturaliza el patrimonio, no se utiliza para educar, solo se genera utilidades y ganancias en inversión social. Otra respuesta es que se percibe que un bien arqueológico solo se protege por su rentabilidad comercial. Otro colega indicó que porque creo que el Estado podría ser un buen gestor, solo tiene la limitación del mismo Estado. También colocaron que la conservación del patrimonio se supedita a las reglas del mercado, lo que sería la ley de la oferta y la demanda. Y finalmente otra respuesta era porque es obligación del Estado velar por los monumentos. El darlo a las empresas privadas sería quitarle la responsabilidad al Estado, más allá de su falta de gestión e eficacia, ¿no? Es la obligación del Estado velar por los monumentos. Ahora, entre este porcentaje que estaba de acuerdo, también le preguntamos, ¿no? ¿Cuáles son las razones por las cuales estás de acuerdo ante este supuesto, ¿no? La mayoría considera que los sitios estarían mejor gestionados y los recursos serían optimizados, ¿no? Después están quienes creen que se darían mejores servicios culturales, que estarían mejor protegidos y cuidados, que habría más presupuesto que se volvería a invertir, y en menor medida están los que consideran que se crearían más puestos de trabajo, ¿no? Estas son las razones de las personas que indicaron que sí estarían de acuerdo con esto, ¿no?
Bien, entonces llegamos un poco a la última parte, que es cuando hablamos un poco de la concesión de servicios, ¿no? Que está ligado, digamos, a lo que serían los contratos administrativos. Al igual que la pregunta anterior, dijimos, ante la posibilidad de que algunos servicios asociados a los monumentos pudieran ser dados en concesión, 141 colegas indicaron que sí estarían de acuerdo, mientras 65 colegas indicaron que no. De acuerdo sería el 68% y en desacuerdo el 31%, ¿no? Es un poco la inversa de la otra pregunta, ¿no? En este caso sí serían 2/3 a favor de esta posibilidad. Ahora, cuando lo vemos por universidad, también un poco se refleja, ¿no? En el caso de San Marcos, un poco más de 2/3 estaría a favor de esta posibilidad, en la Barrial un poco similar, en la UNET no tanto, en la Católica sí, la mayoría está de acuerdo con esto, en la Católica Santa María va por ahí, la UNCA también, la UNCH igual, la UNSAC también un poco más en esto, pero ahí casi similar, y la UNASAM también un poco más marcado, ¿no? Ahora, cuando lo vemos por género, en el caso sería el género masculino estaría un poco más de acuerdo, pero se mantiene esta idea, esta imagen más o menos de 2/3 a favor de esta posibilidad, ¿no? Bien, también preguntamos por las razones por las cuales se estaría de acuerdo con esta posibilidad y la mayoría indicó que sería porque los sitios estarían mejor gestionados. También se brindarían mejores servicios culturales, habría mayor presupuesto para la gestión, se protegerían mejor los monumentos y que habrían más puestos de trabajo. Ahora, ¿a quién le daría la concesión? La mayoría optaría por darle la concesión a la empresa privada. Estamos hablando un poco más de 80 personas que consideran esta opción. Otros consideran que debería ser la población local a quien se le daría la concesión. En menor medida son lo que consideran la comunidad nativa, el gobierno local, el gobierno regional, y mucho menos eso serían las ONGs u otras entidades, ¿no? Entre los componentes a concesionar estarían lo que serían los servicios, lo que serían restaurantes, servicios, souvenirs, lo que sería la operación turística, lo que sería el mantenimiento de la infraestructura y también lo que sería la parte administrativa, ¿no? Y también les preguntamos a esas 65 personas las razones por las cuales están en desacuerdo. Muchos consideran que no se cumplirían los compromisos ni las obligaciones. Los otros dirían que es vender y comercializar nuestro patrimonio. Otros consideran también que no están de acuerdo porque es un bien público. Otros consideran que solo se protegerían algunos monumentos y también que no se podría acceder y que se volvería elitista. Ya con esto termino. Entonces, digamos como consideraciones finales, podríamos decir que no existen diferencias muy marcadas en las percepciones que tienen los arqueólogos y las arqueólogas a nivel nacional respecto a la utilidad de los monumentos arqueológicos en la sociedad. En cuanto a la gestión de sitios, ante el supuesto de privatización y ante la posibilidad de dar en concesión algunos servicios. Finalmente, y ya para concluir, quiero agradecer también a todos los arqueólogos y arqueólogas que se dieron el tiempo para contestar esta encuesta y también a quienes la compartieron con sus conocidos, ¿no? También a quienes dieron valiosas sugerencias y aportes. Quiero agradecer también especialmente a Diana Rojas, Andrea Villanueva, Carlas Morales, Marta Guzmán, Humberto Vergil, a Melissa Aguilar, José Pablo Aliaga, a los colegas del sur, Marco López, Gustavo Álvarez, también a Gustavo Ramírez, a Silvia Román, bueno, son varios, a la colega Gladys Lagos, al colega Camilo Dololier, a Ronald Zulca, Luis Córdoba, Iván Ibanco, son colegas de distintas partes del país que ayudaron bueno, que llenaron la encuesta y que ayudaron también a compartirla, ¿no? Bueno, con eso estaría concluyendo. Les agradezco mucho su atención y bueno, les dejo ahí mi correo para cualquier consulta que pudieran tener, ¿no? Bueno, muchas gracias. Estimado Pablo, qué interesante la ponencia que nos acabas de mostrar. Y justamente hay un colega ahí en el Facebook que nos está haciendo una pregunta al respecto. Nos dice el colega David González, nos dice, buenas noches, por favor, ¿cuál es la variable de estudio
cómo se validó el instrumento para la prueba de confiabilidad, qué programa se utilizó y cuál es el valor de la investigación. Muchas gracias. A ver, la primera prueba la compartí con algunos colegas, las, digamos, entre 10 colegas, y ahí fue donde la validamos, ¿no? A partir de ahí hicimos las correcciones, dijimos, bueno, ¿cómo lo vamos a manejar? Algunas preguntas no se entendían, otras eran muy extensas, algunas las tuvimos que marcar, ¿no? Esta fue una prueba en la que sí se validaron con varios colegas ahí antes de poder compartirla. Lo otro también es, bueno, el software de aplicación es el Stata, que es un programa estadístico bastante amigable. Y lo otro que por ejemplo, teníamos un poco el temor antes de lanzarla, de hacerla pública, era también que muchos colegas podrían, o no colegas, perdón, podrían no contestarla, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos era compartirla con 50 arqueólogos para ver un poco cómo se daban los resultados, cómo se iban dando las respuestas. Y una vez que tuvimos esas 50 primeras encuestas llenadas, ya procesadas, lanzamos la encuesta a hacerla pública. ¿Cuál fue nuestra gran sorpresa? Que en realidad no varía mucho. Ya cuando tuvo encuestas a 50 personas, ya prácticamente tenías los resultados similares, ¿no? Eso no era el control que tuvimos, ¿no? No sé qué otra pregunta creo que tenía ahí. Sí, nos dice, ¿cuál es el valor de la investigación? Muy buena pregunta. El valor es lo que le da a cada uno, creo, ¿no? Yo no podría decir, me pecaría mucho decir que esto es concluyente o que esto es, o marca un hito, no lo sé, ¿no? Ese es un estudio que yo lo estoy realizando para, digamos, un poco para fines de buscar, digamos, darle un mayor valor a los monumentos desde una perspectiva no tanto, digamos, social, ¿no? Va más por el mundo, por la parte económica, ¿no? Decir cuál es el valor, no podría, ¿no? En realidad sería un poco irresponsable de mi parte, ¿no? Lo que sí le puedo decir, y de repente por ahí quiere relacionarlo con el nivel de confiabilidad, ¿no? Yo decía al inicio que nos marcamos como meta un 95% de confiabilidad con un margen de error de 7, en el caso sea probabilístico, ¿no? Pero al no contar con esta posibilidad, esto lo descartamos, ¿no? Pero igual queda la información, los datos para quien quiera utilizarlos, ¿no? Perfecto. Pablo, y dime algo que se me ocurre, porque te cuento que también yo he estado tratando de interesarme por el tema de la estadística descriptiva un poco aplicada a estas preguntas del patrimonio cultural. ¿Has revisado, por ejemplo, este instrumento que tiene el INEI, que es el ENAPRES, en cuanto a la perspectiva que tiene la población sobre el uso social del patrimonio cultural, tengo entendido? Sí, Eh, sí. hay cierta, digamos, ¿cómo te podría decir? Similitud de resultados con lo que se le ha preguntado a los arqueólogos específicamente. ¿Y cómo lo ves tú desde la investigación que has hecho? Sí, yo cuando bajé los resultados del ENAPRES, ahí tuve una pequeña dificultad porque están en SPSS. Entonces, cuando lo quise pasar al Stata, ahí, bueno, todavía lo estoy viendo esto. Pero bueno, yo tengo entendido que ahí más que nada va hacia la población, ¿no? A la población, a quien determina ahí el acceso a los sitios, les preguntan a la población cuánto tiempo sí ha accedido en los últimos meses, ¿no? Yo creo que ahí varía un poco el objeto, ¿no? El ENAPRES está más ligado al uso del monumento por parte de la población. En cambio, en esto estamos más ligados en la percepción de los sitios desde la mirada de los arqueólogos, ¿no? Y si bien lo del ENAPRES nos ayuda, yo creo que son dos campos distintos, ¿no? Pero sí, bueno, queda el reto de trabajar con esos datos, porque justo los descargué ya. Hace poco los he descargado, ¿no? Pero están, como te digo, en SPSS. Espero trabajarlos, sí, para poder
ver tal vez cómo, responder un poco más tu pregunta, ¿no? Cómo los puedo asociar, ¿no? Y ver si hay esa similitud. Eso te mentiría, todavía no lo he realizado, ¿no? Claro, o sea, la idea es encontrar instrumentos fiables que permitan que la gestión del patrimonio cultural pues sea un interés, de un interés común, ¿no? Yo entiendo que en cuanto a los arqueólogos, hay información que he podido revisar de que, como decían en algunos comentarios los colegas, cómo es que el arqueólogo se ha llegado a convertir en el agente autorizado por el Estado para gestionar los monumentos arqueológicos, entre comillas, en desmedro de otras profesiones, ¿no? Pero tengo entendido que más allá del estudio que había hecho Ducho Bonavía en el año que nos refieres, hasta ahora no habíamos tenido un análisis, por decirlo de una forma, similar al que tú has hecho justamente para darle sustento a estas informaciones que se tenían como que en el ámbito del ecosistema de los arqueólogos. Lo que tú estás haciendo ya es sistematizar y decirnos con data estadística y con probabilidad cuál es esta percepción de manera ya mucho más científica, ¿no? En ese sentido, si esta información, tú has pensado, es un piloto, se va a seguir replicando, ¿cuáles son los retos que consideras que debería seguirse después de esta aproximación que has hecho? Ahí es algo que es bastante interesante, ¿no? Yo creo que un primer reto, y eso lo dije, es primero tener una base de datos confiable. Uh -huh. No, yo te decía al inicio que si bien está el RNA con el registro de todos los arqueólogos nacionales, bueno, es información, bueno, es confiable para poder trabajarlo esto con un mayor detenimiento, ¿no? Que esto sí realmente sea probabilístico, que realmente tenga un nivel de confiabilidad y un nivel de representatividad. Ahora, otro reto que yo justo, cuando lo conversaba esto con varios colegas, es que esta es la mirada de los arqueólogos, es la mirada de quienes trabajan en esta profesión, pero cuando uno habla de gestión de monumentos, también debe tomar en cuenta la opinión de los estudiantes de arqueología y también de los bachilleres y también de otros factores vinculados a este tema, ¿no? Eso es algo primordial, es algo fundamental tomar en cuenta eso, ¿no? Sobre todo la de los estudiantes, la de los bachilleres, ¿no? Yo no me he animado mucho a trabajar porque ya, digamos, rebaso un poco la capacidad que tengo porque eso ha sido prácticamente autofinanciado. Entonces, yo creo que también el reto va por ahí, ¿no? Va por ese lado, ¿no? Y lo otro, como decía, es un reto personal, es también utilizar esta data para buscar un poco esta sistematización que permita darle otra mirada a cómo se viene trabajando y gestionando el patrimonio, ¿no? Claro, claro, justamente en estas épocas donde se habla, por ejemplo, de fusionar estos ministerios de cultura y de turismo, en el sentido, básicamente entiendo por situación de, qué sé yo, ahorrarse ciertos recursos, porque ya no tendrías un solo ministerio, perdón, dos ministerios, sino uno. Esta información justamente es la que nos va a permitir poder visualizar un escenario óptimo para justamente la creación o en todo caso desactivación de alguna de estas instituciones. Ahora, ¿qué pasaría si esta misma metodología, si este mismo estudio se le aplicara a los especialistas del turismo? Obviamente la mirada va a ser totalmente distinta, pero no conocemos, digamos, estudios de similar alcance, ¿no? En ese sentido, yo considero que es un tema muy interesante, al menos de estos comentarios del Colegio de Arqueólogos, te comento que también en nuestra institución gremial estas investigaciones todavía no se han realizado, es decir, falta sistematizar la información de los arqueólogos que estamos inscritos en el Colegio de Arqueólogos
y de alguna forma tratar de también proyectar indicadores, proyectar estudios para poder ver cuáles van a ser los retos de la gestión del propio Colegio Profesional de Arqueólogos, ¿no? Entonces, Pablo, ha sido muy interesante esta exposición que nos has hecho. Te agradezco sobremanera en nombre de los profesionales de la arqueología que estamos ejerciendo desde el Colegio de Arqueólogos. En lo particular me ha abierto muchas preguntas, sobre todo, y muchas perspectivas de cómo podríamos ampliar esta investigación y llegar tal vez a niveles ya más territoriales, más reducidos, ¿no? Muchas gracias, Y Pablo. sí, Dime. como no, mencionas, ¿no? La idea, digamos, es sistematizar ya la data que se tiene, que tenemos, buscar objetivos concretos y también dialogar, ¿no? Hay algo que es fundamental cuando hablas de percepciones o cuando se habla, digamos, de buscar objetivos en común, es el diálogo, ¿no? Si bien no todos podemos coincidir en determinadas ideas o determinadas acciones, yo creo que el diálogo es fundamental cuando buscamos trabajar hacia un objetivo en común, ¿no? Si bien decía que no hay mucha diferencia entre el pensamiento de los arqueólogos del sur o del norte y que probablemente hay ciertas, no hay marcadas muy diferencias, sí es necesario entablar el diálogo. Entablar el diálogo para que esto, construir a partir del diálogo un derrotero en común juntos, ¿no? Como gremio, como arqueólogos profesionales, ¿no? Eso es algo que nos identifica, que nos caracteriza y en el cual también eh, ¿por qué no decirlo, no? Sentirnos orgullosos de nuestra profesión, ¿no? O sea, hay algo que nos une y que nos apasiona, por algo hemos estudiado esta carrera, y queremos también que esto sea y que tenga el lugar que merece, ¿no? Dentro de la historia que nos caracteriza. Nada, Jaime, solo quería agradecerte a ti otra vez, agradecerte la invitación, agradecer al colegio, a tu equipo técnico y también a los colegas que se han conectado y que han estado siguiendo la transmisión, ¿no? Por favor, cuídense mucho y nada, cualquier cosa estoy para apoyarlos. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Estamos en comunicación. Saludos. Cuídate. Listo, un Hasta abrazo. luego. Estimados colegas, hemos tenido la participación de nuestro colega Pablo Gómez, quien nos ha comentado pues una investigación que él está haciendo, un poco adelantándose también, entiendo, a su tiempo, porque según lo que nos ha comentado, esto ha sido una sistematización de información a partir una forma de Google Form, es decir, es un formulario en línea. Entiendo que esto de alguna forma le ha adelantado la metodología de trabajo a nuestro colega, porque de ahora en adelante lo que se va a venir es básicamente estas nuevas formas de investigar, ¿no? Donde todo, inclusive las entrevistas, pueden hacerse por estos medios. Colegas, muchas gracias por su participación en esta noche. Seguimos la próxima semana con dos ponencias muy interesantes en esta serie de microconferencias del COARPE. Muchas gracias. Cuídense. Saludos a todos.